Es importante recalcar que el ayuno es sencillamente una ayuda para encontrar al novio de nuestra alma. ¿Por qué el ayuno es importante para nosotros? Y en este momento vamos a reflexionar sobre lo que dice Jesucristo, sobre lo que la Iglesia ha dado y lo que la Virgen María dispone también. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 14 al 15, los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunan. Y Jesús le responde que cuando se está de bodas, los amigos del novio pues están de fiesta y no pueden estar de luto. Entonces dice que vendrán días en donde les será necesario ayunar. Entonces es importante recalcar que el ayuno es sencillamente una ayuda para encontrar al novio de nuestra alma. Es para encontrar a Jesucristo. Y es importante entender que para el tiempo antes de Jesús, en lo que habla en el Antiguo Testamento, era una imposición que se hacían los judíos, en donde era una práctica obligatoria. Ellos se vestían de sayal, se untaban de ceniza, en disposición para ese ayuno. Por eso después Isaías, el profeta Isaías, le recalca que no es de la apariencia ni del de someterse en ese duelo y en esa aflicción de estar en ayuno, sino que lo que Dios pedía era un corazón contrito, un corazón humillado, que se hiciera la bondad a las viudas, que se hiciera bondad con los huérfanos, en donde no solamente era algo de aspecto y algo físico que se debía hacer, sino que también se debía moverse en misericordia. El ayuno es tan necesario como la oración. Una experiencia que tuvieron los discípulos en el momento en que fueron a reprender un demonio que estaba en un chico. Después se acercaron a Jesús porque no pudieron reprenderlo, pero se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y Jesús fue muy puntual en decir: porque hay demonios y hay espíritus que solo salen con el ayuno y la oración. Entonces el ayuno es tan importante como la oración en nuestra vida, porque nos hace humildes ante la presencia de Dios, nos hace necesitados de Dios. Igual, el ayuno más importante y el más costoso son los interiores, porque nos santifican. Aceptar con fe las luchas interiores, las pruebas, ofrecerlas a Dios, es más importante que ayunar a pan y agua, porque cada uno de nosotros vivimos y experimentamos situaciones de anhelos y deseos por Dios y dificultades, y entregar cada una de esas aflicciones con amor a Dios, el Señor lo recibe de una manera tan hermosa, porque sencillamente estamos cumpliendo lo que Él desea, que nosotros nos acerquemos a Él y confiemos en Él. Cuando nosotros sufrimos, el cielo entra en nosotros, porque es el ayuno que más transforma nuestra alma y nos une a nuestro Señor. Ese es el ayuno en donde nuestra vida realmente empieza a experimentar esa conversión y esa vida nueva que Él desea para nosotros. Ese ayuno purifica el alma, porque hace ver las cosas que están erradas en nuestro ser, hace ver nuestra mala conducta, hace también crecer el amor hacia la persona que nos hiere, hacia la persona que nos lastima, y suscita el perdón. Entonces, el ayuno es esa parte que transforma nuestra alma y vivifica nuestro espíritu. Y algo supremamente también importante, el ayuno disipa las tinieblas. En el mensaje del 2 de marzo del 2013, la Reina de la Paz nos decía: hijos míos, no opongáis resistencia al amor de mi Hijo, no opongáis resistencia a la esperanza y a la paz. Con vuestra oración y vuestro ayuno, mi Hijo con su cruz disipará las tinieblas que quieren envolveros y someteros. Él os dará fuerza para una vida nueva. Entonces, a través de la oración y el ayuno se disipa esa tiniebla que nos hace nuestra vida espiritual tan sombría,
en donde nos hace perder ese gusto por la oración, las tinieblas, nos hace perder ese encuentro y ese deseo incluso del de estar haciendo un rosario y cuando menos pensamos que estamos haciendo el rosario, ¡pum!, nos quedamos dormidos. Esos son tinieblas que llegan a venir a cubrir nuestra vida para que nosotros no crezcamos espiritualmente. Entonces, a través del ayuno vamos también adquiriendo esa fuerza en la oración. El ayuno también libera del apego material. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, del versículo 18 al 27, ustedes recuerden a un joven rico, que él era supremamente millonario, pero se acercó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Entonces Jesús le responde: debes cumplir todos los mandamientos. Y él le dice: los he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor, en ese asombro y en ese amor, le dice: te falta solo una cosa, te falta vender todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Pero era tanto el apego que él sentía hacia las cosas materiales que fue de impedimento para él acercarse y caminar y ser discípulo de Jesús. Y así pasa a muchos en nuestra vida. Sentimos tanto apego a las cosas materiales que realmente son ese tropiezo para que nos convirtamos realmente en esos discípulos de Jesús. Entonces el ayuno es también esa herramienta para ir cortando esos apegos. No significa que sea malo el poseer. Lo que pasa es que cuando ese poseer se vuelve lo primero para nosotros, eso es lo verdaderamente perjudicial para la salvación de nuestra alma. Ahora bien, algo que muy pocos conocemos son las normas de la Iglesia sobre el ayuno y la abstinencia en el tiempo de Cuaresma. ¿Qué dice la ley de la Iglesia sobre el ayuno y la abstinencia? En el Código de Derecho Canónico, en los canos 1250 al 1253, nos dice: primero, en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Es importante recalcar que todos los viernes del año son tiempo penitencial. Ahora bien, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y viernes santo. Miren esto tan esencial. Dice: el abstenerse de carne no es el que cambiar la carne por el pescado, sino de todo tipo de carne. Y el de vivir ese tiempo de penitencia, excepto los días de solemnidad. Por ejemplo, cuando hay una fiesta mariana y que cae en un día viernes, ese viernes no es penitencial porque se está de fiesta. Canon 1252. La ley de la abstinencia obligan a los que han cumplido 14 años. La ley del ayuno obliga a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Sin embargo, cuiden los pastores de almas y los padres que también se formen en auténtico espíritu de penitencia aquellos que no tienen edad para participar en la penitencia. Entonces están obligados todos desde los 14 años hasta los 59 años en hacer ayuno y abstinencia. Pero también es responsabilidad nuestra irle inculcando a nuestros hijos de empezar a hacer ese acto penitencial, el de que enseñarles a desprenderse de lo que más les gusta en estos tiempos de penitencia, para que empiecen a vivir este camino y para que empiecen a vivir lo que la Iglesia nos pide para nuestra conversión. Sin la fuerza de lo que hace el ayuno en nuestra vida, en someter nuestra carne, va a ser muy difícil crecer en obras de amor y en obras de caridad. Entonces, por eso, el de empezar a vivir esas renuncias personales es supremamente práctico para nuestra vida. Son acciones en donde nosotros debemos hacerlo, sobre todo es con la conciencia y con el amor, de que esto es para nuestro beneficio, no es por obligación de la Iglesia, no es por obligación de Jesucristo, no es por imposición de la Santa Madre de Dios, sino que sencillamente es algo que es para nuestro beneficio. Entonces, movidos en ese amor, movidos en ese llamado,
Empecemos a motivar nuestra vida, a vivir y a experimentar poco a poco ese ayuno, irnos preparando, ir haciendo oración. Bueno, Señor, yo quiero realmente hacer un ayuno, guíame cómo lo debo hacer. Y el Señor te va a ir preparando todo para que todo lo hagas con una finalidad, no por aguantar hambre, porque incluso la Santísima Virgen María, a través de estos 38 mensajes, ha pedido el ayuno a pan y agua los días miércoles y los días viernes. Miércoles en conmemoración al Espíritu Santo y los días viernes, pues por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que incluso no se aguanta hambre, porque estamos comiendo, estamos reemplazando nuestros alimentos con pan y agua. Pero todo esto es con la finalidad de que nosotros crezcamos en el amor de Dios, sujetemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que con estas prácticas, así como lo hicieron muchos santos en la iglesia, porque por eso fue que se hicieron santos, porque sometieron su carne a la voluntad de Dios, que en esa misma medida cada uno de nosotros, con ese amor y con ese entendimiento, logremos alcanzar, llevar este ejercicio y podemos armarnos a través del ayuno en nuestras vidas.